Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, voy a hablar un poquito en este vídeo que voy a dividir en dos sobre el Damping Factor. ¿Qué es el Damping Factor? Bueno, a ver, hay muchos vídeos en YouTube que hablan sobre el Damping Factor en concreto y de forma indirecta también. La verdad es que hay muchísima información sobre él. Se habla de la capacidad que tiene el amplificador para controlar un grave, de la corriente reactiva inversa que viene desde el altavoz hacia el amplificador por ser una carga compleja con una parte inductiva de la bobina. Bueno, pues al moverse dentro de un imán pues produce una fuerza electromotriz inversa que impide que el amplificador controle el grave. Bueno, he leído de todo. ¿Hasta qué punto el damping factor es importante en el control del grave? ¿Qué significa eso de que las etapas de potencia de estado sólido tengan impedancia de salida muy baja y se comporten como fuentes ideales de tensión? ¿Qué significa eso? ¿Realmente el control de la amortiguación de un altavoz viene determinado por la impedancia de salida del amplificador? ¿Tienen algo que ver los parámetros mecánicos del altavoz? ¿Hasta qué punto la diferencia de damping factor produce una sensación audible subjetiva? ¿Cuál es el valor mínimo que nos dé esa sensación audible? Bueno, pues son un montón de preguntas que me gustaría ir respondiendo en estos vídeos. Vamos a hablar sobre este factor de amortiguamiento de las etapas finales de potencia, que está, como ya digo, ligado a la impedancia de salida. Normalmente en los amplificadores de estado sólido la impedancia de salida es muy baja, por lo que podríamos hacer una simulación del amplificador como una fuente de tensión constante. A ver, el concepto de damping factor está más que visto ya por internet. Sabemos que es la impedancia nominal de carga dividido entre la impedancia de salida del amplificador, y es un dato más que los fabricantes incorporan en su lista de especificaciones, bueno, y que realmente se utiliza también como reclamo publicitario. Cuanto mayor sea el damping factor, pues mayor va a ser el control del amplificador sobre los graves y mejores graves vamos a escuchar. Veremos que no es exactamente así y que los valores relativamente bajos de damping factor pues dan el mismo resultado que amplificadores con damping factor 10 veces superiores. Y en este primer vídeo lo que vamos a hacer, pues lo primero que vamos a hacer va a ser medir el damping factor. Vamos a medir el factor de amortiguamiento en dos equipos con factores de amortiguamiento muy distintos. Receiver Pioneer SX950 marca el fabricante en sus especificaciones técnicas un damping factor de 25. Sin embargo, este amplificador NAD del año 2017 nos marca el fabricante un damping factor mayor de 100. En este vídeo vamos a hacer una medición de los dos damping factor y también nos vamos a llevar los dos amplificadores a la sala de escucha, vamos a poner la caja de conmutación y vamos a ver si realmente hay diferencias acústicas entre amplificadores con damping factor muy diferentes. A ver, es cierto que el damping factor va disminuyendo según voy conectando a la salida de la etapa de potencia, pues mecanismos varios, ¿no? Si yo mido el damping factor en cualquiera de esos dos amplificadores, justamente en la PCB, en la salida de la etapa de potencia, pues tendré un valor bastante más superior al damping factor que me especifica el fabricante, porque el fabricante me lo especifica en la bornera de salida. Y entre la salida de la etapa de potencia del circuito y la bornera de salida, pues en la mayoría de amplificadores contamos, por ejemplo, con conmutadores para seleccionar las parejas de altavoces, los relés de protección de altavoces. El ir añadiendo ese tipo de dispositivos merman el damping factor. Bajaré un poco el damping factor final del sistema, pero como esa caja de conmutación y esos cables va a ser común a los dos equipos, pues tendremos al final dos sistemas, un sistema con un damping factor bastante más bajo que el otro. Y vamos a ver si esa diferencia de damping factor produce algún tipo de sensación auditiva en la música. Por eso en este vídeo, aparte de medir el damping factor en los dos equipos, vamos a pasar a la sala de escucha y vamos a escucharlo conmutando de uno a otro. El damping factor está ligado a la impedancia de salida de la etapa de potencia y muy relacionado con la implementación del sistema de reglamentación negativo que tenga el amplificador. Normalmente los amplificadores de estado sólido presentan impedancia de salida muy baja y se pueden modelar como una fuente de tensión constante. El hecho de que tengamos una fuente de tensión constante con una impedancia de salida muy baja, pues eso va a influir bastante en esa corriente inversa que genera el altavoz en su movimiento mecánico y por ser una carga reactiva. Veremos que con damping factor muy bajo esa corriente eléctrica se disipa en la resistencia del sistema y no es tan importante. El control de la amortiguación de un altavoz queda más bien fijado por el sistema mecánico del propio altavoz, las limitaciones mecánicas del propio altavoz, que la conexión entre un amplificador y el altavoz, con un amplificador con damping factor de 40, de 50 o de 600 y el altavoz. Todos estos conceptos
vamos a ir viéndolo en estos vídeos dedicados al Damping Factor. También este vídeo nos va a servir para comprobar cómo suena un equipo del año 1976, que ya ha llovido, y un equipo del año 2017, es decir, actual. Vamos a ver si realmente hay diferencia acústica entre los dos equipos. Ya no solo por el Damping Factor, sino porque son equipos de época muy distintas. Pues bueno, lo dicho, ya no me enrollo más, continuaré con el tema del Damping Factor en vídeos sucesivos y como siempre digo, gracias por estar ahí y nos escuchamos o nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, vamos entonces a pasar a medir el factor de amortiguamiento de los dos equipos que hemos visto en la introducción. El objetivo de esta medición es efectivamente comprobar que este equipo, el Refaber, tiene un factor de amortiguamiento bastante más bajo que el amplificador integrado. A ver, todos sabemos ya que el Damping Factor es una magnitud que especifican los fabricantes de amplificadores, que se determina dividiendo la impedancia de carga nominal del amplificador, normalmente 4 u 8 ohmios, y la impedancia interna del equipo. Es una forma indirecta de indicarnos la impedancia de salida de nuestro amplificador. En las especificaciones tenemos marcadas las diferentes impedancias de entrada para la entrada auxiliar o la entrada de fono o la entrada a la etapa de potencia directamente, pues también el fabricante nos indica la impedancia interna de nuestro amplificador, que está conectado a la carga nominal, con el dato del Damping Factor. Estamos hablando de impedancia, entonces se deduce que efectivamente el Damping Factor es una magnitud que va a variar en función de la frecuencia, puesto que esa es una de las características principales que lleva implícito el concepto de impedancia. Con esta expresión podemos calcular el factor de amortiguamiento. De esta fórmula podríamos despejar fácilmente la impedancia interna, pero nosotros lo que queremos es medir el factor de amortiguamiento del equipo directamente sin saber ningún otro dato. Entonces, para calcular el Damping Factor necesitamos conocer la impedancia interna de nuestro equipo. Y ahora viene lo más importante cuando se intenta determinar un parámetro en un equipo de audio, que es establecer un criterio de medición. Este es el criterio que yo establezco para medir el Damping Factor en los dos amplificadores que vamos a medir en este vídeo. Este es un criterio que utilizan muchísimos fabricantes a la hora de indicar en las especificaciones técnicas de su equipo el valor de Damping Factor. Es verdad que existen otros criterios, pero este es el que yo tomo. Esto es lo más importante porque un mismo equipo puede tener diferentes valores de la especificación que queramos indicar según el criterio que apliquemos. Esto es un gran problema que hemos tenido siempre en los equipos de audio, desde siempre, de no haber un procedimiento estandarizado y homologado por supuesto y estandarizado para todos los fabricantes. Entonces, claro, comparar especificaciones entre un equipo y otro a veces es una tarea que si no tenemos los criterios de medición no sirve absolutamente para nada. Si me centro en el criterio que yo he establecido es el siguiente. Como impedancia de carga nominal establezco una impedancia de 8 ohmios. Esto es prácticamente común en la medida del Damping Factor en todos los casos. En el segundo punto de mi criterio establezco que voy a hacer un cálculo solamente teniendo en cuenta el carácter resistivo de la impedancia. Es decir, no tengo en cuenta el carácter inductivo de la bobina del altavoz ni la parte reactiva de la impedancia interna del amplificador. Por lo cual, esta expresión en la que utilizo impedancia quedaría ahora pues expuesta de esta forma. El Damping Factor es la resistencia de carga dividido la resistencia interna del amplificador. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues muy sencillo, porque tengo una carga fantasma resistiva de 8 ohmios, me es más fácil y menos molesto pues cargar al amplificador con una carga resistiva y no con un altavoz como carga inductiva. Se podría establecer el mismo criterio, pero colocando en vez de mi carga fantasma pasiva o un altavoz. El tercer punto de mi criterio, utilizo una frecuencia de 1 kHz. Hay fabricantes que lo hacen a 1 kHz, hay fabricantes que te lo hacen en 2 frecuencias, hay fabricantes que te lo hacen en 50 Hz, hay fabricantes que te hacen un barrido de frecuencias entre 20 y 20.000 Hz, depende del criterio que cada fabricante haya aplicado a su medición. Yo lo hago a una frecuencia de 1 kHz y también para una potencia de 1 vatio, que son 2,83 voltios RMS a la salida del amplificador. Esto es más que suficiente para obtener el valor del Damping Factor y poder hacer comparaciones entre equipos siempre que todos los equipos se midan bajo el mismo criterio. Se me está ocurriendo que en un próximo vídeo de esta serie de vídeos del Damping Factor pues voy a poner, por ejemplo, una carga real de un altavoz cuya impedancia variará en función de la frecuencia. Por consiguiente, el Damping Factor variará en función de la frecuencia. Tendré que ir haciendo un barrido de mediciones, ir anotando todos los Damping Factor que me va dando en función de la frecuencia y obtener la gráfica del Damping Factor
en función de la frecuencia. Bueno, lo haré en un próximo vídeo. Bueno, establecidos los criterios, vamos a hacer lo siguiente. Esto que estáis viendo aquí es el equivalente Thevenin de un circuito electrónico, es decir, cualquier circuito electrónico entre dos conexiones del mismo, por ejemplo, la toma de altavoz, podemos sustituir todo el circuito electrónico por su equivalente Thevenin, un método de cálculo eléctrico pues muy utilizado en cálculo de circuitos eléctricos y electrónicos, de tal forma que es equivalente a nuestro amplificador. Esta conexión sería la toma de altavoz, el positivo y el negativo, y esto es nuestro amplificador de audio, que quedaría simplificado a una fuente de tensión y a una resistencia interna. Esta es la resistencia interna que necesitamos para calcular el damping factor. Para calcular el damping factor voy a tomar dos medidas. Una medida con el amplificador sin carga conectada, tomaré el valor de tensión entre estos dos puntos en vacío y anotaré ese valor. Y acto seguido conectaré entre los dos extremos del amplificador la resistencia de carga, mi resistencia fantasma, y volveré a tomar el valor de la tensión en los conectores del altavoz con mi carga conectada. Apuntaré la tensión que obtengo cuando tengo el amplificador cargado, V carga, y apuntaré la tensión que obtengo con el amplificador sin la carga, que llamaré V de vacío. Veis que la tensión en carga pues es la tensión en la carga a la salida del amplificador. Estáis viendo que forma un divisor resistivo alimentado por la tensión del generador interno del equivalente Thevenin del amplificador. Por consiguiente, si aplico el divisor de tensión tengo esta expresión, que si la reordeno pues tendría la expresión analítica para calcular la resistencia interna de nuestro amplificador. ¿Qué ocurre? Que sustituyéndola en la fórmula que vamos a utilizar para calcular el damping factor y teniendo en cuenta que la resistencia de carga nominal es de 8 ohmios y la resistencia real con la que voy a cargar el amplificador es de 8 ohmios, pues se me anula la resistencia de carga en la expresión anterior y me quedaría 1 partido esta expresión. 1 partido esta expresión es esto que estáis viendo aquí. Esta es la fórmula simplificada para calcular el damping factor de un amplificador. Es decir, la tensión de carga dividido entre la tensión de vacío menos la tensión de carga. De esta forma tan sencilla, haciendo dos simples mediciones de tensión, RMS, entre las bornas del amplificador con la carga y sin la carga, pues podré obtener de forma directa el damping factor. Que esto ocurre porque tengo establecido en el criterio de medición que mi resistencia de carga nominal es de 8 ohmios y que mi carga fantasma pues efectivamente es de 8 ohmios. Bueno, pues vamos a pasar ahora entonces a hacer las mediciones y a medir el damping factor de los dos amplificadores. Bueno, que con las prisas me había comido las tildes de las palabras. Las prisas nunca traen nada bueno. Ahora sí. Bueno, pues ya tengo preparado para medir el factor de amortiguamiento del SX950, y lo que he hecho es lo siguiente: conectar a la salida del altavoz, conectar una carga resistiva de 8 ohmios. En paralelo con la carga resistiva, justamente en la salida del amplificador, tengo conectado el multímetro, en la entrada auxiliar el generador de funciones con una frecuencia de 1 kHz. Aquí en esta hoja tengo preparado también una tabla para apuntar los valores que vamos a medir. Vamos a poner el multímetro para que pueda medir valores RMS. Justamente ahí voy a conectar el amplificador, vamos a escuchar el relé. Tengo el volumen al mínimo, voy a ir subiendo el volumen hasta obtener 2,83 voltios. 2,84 voltios. Vamos a dejar el amplificador 5 minutos encendido y apuntamos el valor de la tensión en carga. Bueno, han pasado 5 minutos y la tensión podemos marcarla como 2,888. 2,880 voltios. Desconecto directamente la carga. Tenemos 3,0043 voltios. Pues lo apuntamos. 3,0043 voltios. Vamos a calcular el damping factor aplicando la expresión simplificada. 3,0043 menos 2,88. Guardamos esto en la memoria y ponemos 2,88 dividido lo que tenemos en la memoria. Y nos sale un damping factor de 23,17. 23,17. Bueno, vamos a hacer la misma operación con el NAD y después vamos a visitar los manuales de servicio técnico y vamos a ver qué damping factor nos indicaba el fabricante. Igualmente tengo conectado el multímetro en paralelo con la carga de 8 ohmios y vamos a medir. Enciendo el amplificador y ahí tenemos tensión en carga, 2,8295 volts. Bien, voy a desconectar la carga, por ejemplo aquí, y tenemos una tensión en vacío 2,8455 voltios. Pues vamos a calcular entonces el damping factor. Igual que antes,
hacemos la diferencia entre la tensión de vacío y la tensión de carga, 2,8455 menos 2,8295. Memoria in, y dividimos la tensión en carga, 2,8295, entre lo que tenemos en la memoria. Y nos sale un damping factor de 177. Pues ya tenemos los dos damping factor de los dos amplificadores. Bueno, esto es un cálculo básico hecho con este tipo de conexiones, este tipo de cables y este instrumental, ¿no? Lo suyo sería hacerlo en un laboratorio. Pero bueno, este es el damping factor que me da a mí para los dos amplificadores a una frecuencia de 1 kHz y una potencia de 1 vatio, con una carga de 8 ohmios. Igualmente vamos a mirar en el manual del servicio técnico el valor que nos da el fabricante para este modelo de damping factor. Y después montamos los dos amplificadores con la caja de conmutación y hacemos una escucha de un par de canciones con los dos equipos conmutando al instante entre uno y otro. El hecho de conectar la caja de conmutación y los cables entre los amplificadores, la caja de conmutación y la caja de conmutación y la pareja de altavoces, pues el damping factor en ambos casos bajará un poco. Esa merma del damping factor será común. En pantalla el manual de servicios técnicos de los dos amplificadores y vamos a ir directamente a las especificaciones que nos brinda el fabricante. Bueno, hago un pequeño zoom y buscamos el damping factor del Pioneer. Bueno, vemos que el damping factor de este equipo es de 25. A nosotros nos ha dado una medida para 1 kHz de 23,17. Pues la verdad es que es una medida bastante aproximada a lo que el fabricante nos indica en las especificaciones. Vamos a comprobar ahora el damping factor del otro amplificador. Aquí lo tenemos y nos dice que para una impedancia nominal de carga de 8 ohmios y para la frecuencia de 50 Hz y 1 kHz, exactamente como nosotros lo hemos medido, nos indica un damping factor mayor de 100. A nosotros nos ha dado 177. Bueno, pues parece una medida bastante aceptada con respecto a lo que nos indican los fabricantes de amplificadores. Voy a aprovechar para decir que estas medidas que indican los fabricantes no son significativas ni tanto para la calidad del amplificador ni como para la calidad acústica que pueda entregar el equipo. Yo siempre tengo una máxima, que es que un amplificador no suena. Un amplificador amplifica, siempre que no tengamos los controles de tono activos. Pero bueno, todo eso iremos viéndolo, ya digo, en vídeos sucesivos sobre el damping.